Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece, con el respaldo de Saludza, la empresa líder en medicina prepagada. En este Día de la Madre, acumula el triple de millas por tus consumos. Más información en www.pichincha.com. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional creada por el chef Ovidio Gavera. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este jueves 20 de mayo. Sí, ya 20 de mayo. Los temas son la Asamblea Nacional, no terminan un acuerdo político que debería concluir con la estructuración. Lo que yo digo y he estado pensando es que si no va a ser fácil manejar esta mayoría que dio al traste a una que era vergonzosa, vergonzante y yo diría injusta con lo que había pasado. Pero la otra, que tiene que ver con una mayor cantidad, con un espectro político mucho más amplio, debe ceder para ponerse de acuerdo y organizar. He escuchado a algunos asambleístas decir, no necesito ser presidente de la comisión para estar. Sí, pero parece que algunos sí necesitan. Y claro, ahí ya vienen, necesitan por la estructura administrativa, necesitan por otras cosas. El país está por delante, creo yo, y hay que hacer los esfuerzos. Un esfuerzo por concluir y claro, ahí viene en Pachacútec hay problemas para esto justo, y de esto nos habla la señora hermana del expresidente, doña Pierina Correa. Dice, a nosotros nos faltan solo 4 y ya estamos conversando para ver cómo se distribuyen las comisiones. Doña Dayana Pazley, también en nombre del Partido Social Cristiano, dice, tenemos un plan B. Y sí, siendo legítimo, porque lo que hay es que decir, es legítimo buscar el funcionamiento con mayorías y que los asambleístas funcionen trabajando, ojalá con objetivos nacionales, ¿no? Sin quitar esta legitimidad, lo que hay es que responder también a lo que el mensaje que la población dio el 11 de abril. Se termina el gobierno en 4 días, el gobierno del señor licenciado Lenín Moreno, y para hacer una evaluación de esto, de lo que ha significado el gobierno, primero termina el periodo, primera cosa, y segunda cosa, diríamos, con relativa tranquilidad, a más del batacazo, como decían ayer, de octubre del 2019. Para esto hemos invitado al señor economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, ex legislador de la República también, y al consultor Carlos Ferrín. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Economista Dajic, un gusto saludarle, bienvenido, buenos días. ¿Qué podríamos iniciar diciendo para que comenzar a juzgar? Ya la historia se encargará, pero se puede juzgar lo que ha sido estos 4 años del ejercicio del poder del señor licenciado Lenín Moreno, y usted ya en un artículo comenzaba a reflexionar. Entonces, ¿cómo reflexionamos así ya a viva voz el tema este? Bienvenido, buenos días, economista. Buenos días, Francisco. Gracias. Muchas gracias a usted y un saludo a esta gran audiencia de Democracia. Un saludo a Carlos y a todo el personal de la radio. Muy honrado de estar en el panel con él. Bueno, lo expresé en un artículo en Diario El Universo el domingo pasado, cuando ganó el licenciado Lenín Moreno la elección. Yo tenía mucho miedo, como una gran cantidad de ecuatorianos, de que se profundizaría este perverso modelo del socialismo siglo XXI.
que continuarían esas patinas, que continuaría esa persecución a medios de comunicación, que continuaría esa falta de libertad, la destrucción institucional, el manoseo de Fuerzas Armadas, la promoción del odio de clases, la promoción de la división entre ecuatorianos. Y con la gran preocupación de que el socialismo siglo XXI, que es un lobo vestido de oveja porque se disfrazan de democracia cuando realmente son dictaduras y tiranías, es un sistema tan bien hecho y está diseñado como un anzuelo. El anzuelo, su principal virtud no es atraer al pescado, porque eso lo hace la carnada. El anzuelo está hecho para que una vez que el pescado lo pique no se pueda salir de ahí. Y esto lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en la Argentina, bueno, y Cuba, no hablemos de Cuba, que todos sabemos lo que es. Entonces, ese miedo existió y creo yo que al final del periodo de Lenín Moreno, lo rescatable, lo más rescatable y lo que yo agradezco como ecuatoriano es que no fuimos por ese camino. El Ecuador se salió de ese eje Venezuela, Cuba, Argentina, se alineó con la sensatez, con la vigencia del Estado de Derecho, con la institucionalidad, con países que respetan los derechos humanos. No se entregó ya a la China como se había entregado antes para que la China sea una aplanadora que pase sobre el Ecuador. Obviamente que hay cosas y deficiencias en el gobierno que hay que anotar, la tardanza en hacer esos cambios, debieron haberse hecho más rápido, el ajuste económico tardó y por lo tanto la economía no se pudo recuperar como debía haberse recuperado, y ha habido evidentes casos de corrupción que por lo menos el presidente de la República no los ha tapado ni ha tratado de evitar la investigación, pero sí que es muy lamentable que se hayan dado. Pero en el balance, mi visión de este periodo es, pasó aquello que no esperábamos quienes no votamos por Lenín Moreno. No esperábamos que se saliera de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, porque haberlo continuado era la destrucción total del Ecuador. Y entonces ahí quiero saludar nuevamente a Carlos Ferrín. Carlos, bienvenido, buenos días. Esta evaluación que en principio nos ubica y dice, oigan, se salvó la democracia, esa tiene otras dificultades, pero sí, parecería que las libertades y eso no se las aprecia sino cuando se las pierde. Y en este caso el presidente Moreno ha sido capaz, diría yo, de llevar incluso para algunos cambios que no se veían, pero algunos en cambio, los que les llevaron, pese a haber gobernado, creo yo, con más del 70% de quienes les llevaron a la presidencia, le dicen traicionó el modelo, traicionó el proyecto político, y se basan en que, claro, se permitió que la justicia funcione y estas cosas. Carlos, ¿cómo evaluar ya desde el análisis, e incluso me atrevería a decir, Carlos, cómo sugerir que el propio presidente y los que han estado en el gobierno de Moreno valoren lo hecho? Bienvenido, buenos días, Carlos. Muchas gracias, Francisco. Un saludo a la audiencia de Radio Democracia y obviamente para mí es un honor también estar compartiendo panel con el vicepresidente de AGIC. Mira, yo creo que has tocado un tema bastante interesante. Yo tengo una frase y es, nadie sabe la marca de las llantas de su vehículo hasta que les da problemas. Entonces, cuando tú tienes problemas con tus llantas, sabes que son de alguna marca. Y dices, no la voy a volver a comprar nunca más. En el caso de Lenín Moreno, nunca nadie sintió esas faltas de libertades, esas faltas de esa censura, ese hostigamiento desde el Estado, esas sabatinas arrasadoras cada sábado. No existía ese enojo. Y al no existir, de alguna manera tampoco sientes que te hace falta. Entonces, ahí es un poco injusto el punto de vista, pero yo creo que él, de alguna manera, fue un presidente que gobernó pensando en que nunca se iba a reelegir. Entonces tomó todas las decisiones políticas necesarias
para que el país empiece a curvar hacia esa transición de la que nos hablaba el vicepresidente Ajic, ¿no? Esa transición saliendo del modelo del socialismo del siglo XXI, donde obviamente son los socialistas del siglo XXI los que lo llaman traidor, a un hombre que decidió, si tuviera que traicionar a alguien, a la gallada y no al pueblo. Entonces, de alguna manera él, más las consultas populares que hizo, más todas las decisiones, que yo me imagino que tiene que haber sido no tan fácil para él tocar los temas de dejar que la justicia se encargue de los corruptos y muchas otras cosas más que lo llevaron a esa curva descendiente de su popularidad. Pero un presidente que gobierna sin pensar en reelegirse es un presidente que no está pensando en su popularidad. Recordemos que el correísmo tenía un aparato de propaganda tan masivo porque ellos pensaban eternizarse en el poder. 50 Moreno alguna vez tuvo 85% de aprobación dentro de ese modelo. Él no necesitaba probar que podía ser popular. De alguna manera dijo, bueno, voy a tomar las decisiones que sean correctas, no me importa mucho mi popularidad, y ahí les voy. Y finalmente terminamos yendo hacia el camino. Tomo la frase que decía el correísmo que decían que Lazo es moreno. De alguna manera no es que sea moreno, sino que era el camino que la gente empezó a elegir, el camino en contra de ese socialismo, y digamos que de alguna manera eso se religió, ¿no? Sí. Y ahí entonces yo quisiera que escuchemos algunas de las cosas que el todavía presidente Lenín Moreno, ya casi ex, para el lunes ya será ex, ha dicho y cómo valora él mismo su paso por la presidencia de la República. Esto dice el señor licenciado Lenín Moreno. Pero eso sí, lo que encontrarán a partir de este momento los periodistas será respeto y mayor tolerancia, porque yo creo que la libertad de expresión debe estirarse bastante más de lo que dice inclusive la ley. Es importante recalcar que mucho se ha logrado y es por parte de ustedes, no es por parte de los sinvergüenzas que se han llevado la patria. Simón Bolívar decía que es una aberración el que una sola persona gobierne por mucho tiempo, porque eso provoca la sumisión de un pueblo, que el pueblo se acostumbra a ser sumiso y el mandatario adquiere ribetes de autoritarismo, de dictócratas y disfraza las dictaduras de democracia y además se reviste de corrupción. La lealtad a la patria es la única lealtad grande, es la única lealtad inmensa. La lealtad no es a los seres humanos, es a la patria. ¿Qué quieren bien claro? La lealtad es a la patria. Y para mí, en forma personal, la lealtad es al otro ser humano en el momento en que le tiendo la mano para dialogar. Ustedes entenderán que desde que nos dejaron la mesa servida necesitamos recursos. No se rían cuando digo la mesa servida, ya parece broma hoy. Que se haga una cirugía mayor en algunas instituciones como Petroecuador, la primera, y otras que he manifestado que no las digo para que no haya advertencia. Ahí va a haber una cirugía mayor con apoyo de la Convención de Lucha contra la Corrupción de Naciones Unidas, que ya la solicité. Economista Dajic, estas son varios momentos, diría. El uno que él comienza valorando desde el inicio, en su primera rueda de prensa, aunque ahí comienza también y se le va, ¿no? Se le va y dice, no me haga esa pregunta, a un periodista, a un colega, no me haga esa pregunta, es una falta de respeto. Pero después dice, oigan, aquí van a preguntar y van a tener las puertas abiertas. Reformó la ley de comunicación, obviamente dejaron, y eso ya no culpa de él, dejaron muchas de las cosas que hay que todavía trabajarlas. Y esto que, como decía Carlos Ferrín también, si es que vemos los datos que Carlos ha hecho un análisis, de 13% de aprobación, el 77% de desaprobación, pero que la democracia en sí, economista Dajic, no es valorada. ¿Cómo hacemos? Es un pueblo que todavía en el ejercicio, ratos del populismo, no toma en cuenta lo de la mesa servida, lo de se nos han robado la plata, dice el propio presidente, que venía de ellos.
¿Cómo valora estos que han sido momentos de sus discursos y de bromas? A veces se le han dicho, oiga, presidente Moreno, sus chistes no son tan chistosos, para decir de alguna manera, economista de aquí. Y en parte de las respuestas que dio el presidente Moreno y que ustedes han reproducido aquí, también muestran por un lado la verdad sobre esa tolerancia democrática a la cual Carlos también hacía referencia. La libertad no es negociable, Francisco, hay valores absolutos, la vida, la libertad, con los cuales no se juega, no se negocia. Cuando salió el tema del dinero electrónico, fui uno de los más visibles detractores de esa barbaridad, como la querían hacer en el gobierno de la FARC, Familia Revolución Ciudadana. ¿Y cuál fue el resultado de esa posición enérgica, visible de mi persona? 13 órdenes de fiscalización a la Universidad Espíritu Santo, donde yo ejerzo la dirección del posgrado y la dirección del Centro de Estudios Económicos y la dirección de la Escuela de Negocios. 13 órdenes de fiscalización. Y dijeron, bueno, si este señor se calla, se las quitamos. La universidad le dijo, aquí no se calla nadie, y no encontraron nada, absolutamente nada. Y usted no lo vivió como periodista, Francisco, y Radio Democracia no lo vivió como emisora. Bueno, ¿cuánto vale eso? Y hemos salido de esa barbarie. Pero sí, obviamente hay también unas falencias que cuando uno pone en la balanza, uno dice, bueno, no fue un brillante administrador del Estado porque ese no era el fuerte de Lenín Moreno. Sí, hubo atracos en transformar una pesada burocracia y unas entidades estatales con grasa, transformarlas en eficiencias, tal vez concesionarlas, sí. Todo eso hubo y uno puede criticarlo. Pero finalmente somos libres. Pudimos escoger y escogimos al candidato que quiso la mayoría y se va a entregar en paz el poder al presidente electo Guillermo Lasso. Bueno, ¿cuánto vale eso? Y bien decía Carlos, cuando nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? ¿Cuánta gente fue perseguida? ¿A cuánta gente se mandó a secuestrar? ¿Cuántos muertos hubo? Testigos claves. ¿Cuántos? ¿Cuánto de la inteligencia cubana y venezolana estuvo metida en el Ecuador? ¿Cuánto nos alineamos con los narcoestados? Bueno, valoremos todo eso. De ahí salimos. De ahí salimos. Y yo creo que eso tiene un valor especial. Un gran valor, repito. Un valor especial, porque yo recuerdo, fui discípulo de Arthur Lewis, Premio Nobel de Economía el año 79, quien fue además mi director académico en la carrera en la universidad donde estudié. Hice una muy buena amistad con él y algún día cuando en los años 70 venía todo este cuestionamiento del desarrollo económico, todos los costos sobre las culturas, sobre la ecología, etcétera, etcétera, que son reales, pero que son manejables si se hacen bien las cosas. Digo, y él era uno de los, si no el más grande economista de desarrollo del mundo. Y le dije, bueno, y todo esto, ¿qué piensa usted? Todo eso es verdad, pero el desarrollo económico permite ayudar a los artistas, atender a los minusválidos, resolver la pobreza, resolver las necesidades sociales, hacer más justas las sociedades. Y todo eso son elementos de mayor libertad. Y la libertad no se negocia nunca en una sociedad.
Y eso a mí me quedó muy marcado. Y eso que usted acaba de recordarnos y de conceptualizar es quizá para muchos el valor esencial de esta transición. No sé si, Carlos, estas valoraciones que hace el ex vicepresidente, el economista Dajic, pasan porque también pueden chocar con problemas del estómago, como suelen decir, porque la pobreza está ahí, porque la desnutrición está ahí. La cirugía mayor no se ha sentido, aunque algunos dicen, oigan, está sentenciado el expresidente, está preso el ex vicepresidente, tienen casi un gabinete, y aunque lo han querido transformar en persecución política, no lo es. Yo estaba recordando lo que decía el economista Dajic de la universidad. A mí una me dijo, mira, tú no puedes seguir hablando porque nos acaban de enviar 1.600 alumnos de las universidades cerradas y eso significa como $6 millones. Yo le dije, a mí no me invitan ni hablo por ser profesor de la universidad, me invitan por lo que pienso. Y claro, tuve que dejar y así iban cercándonos, ¿no? Quizá eso que no se vivió no se sintió a lo mejor, porque es posible que no se haya sentido. Carlos, la gente no termina de valorar, y si bien del 2 o 3% crece al 13%, no sé con cuánto va a terminar, a lo mejor a finales de mayo la aceptación al señor licenciado Moreno es mucho mayor y esa desaprobación del 77% baja. Entonces son más las deudas las que pesan, Carlos. Francisco, a ver, tengo precisamente en mis manos el último dato con corte al 18. El presidente bajó su rechazo al 66.1. 10 puntos. Eso sí sumamos el mala que está en 38.4 y el muy mala que está en 27.7. Mucha de ese rechazo se ha ido al no lo sé. Y la aprobación de él sube al 23.2, donde el muy buena, que es el dato que algunos solamente agarran, que es el 4.6, dicen, no, sale con 4.6, pero no suman el buena, que tiene 18.6. O sea, ¿los positivos terminan pasando del 20? Los positivos terminan pasando del 20. Creo yo que se va a mantener sobre el 20 hasta el último día, que ya es ya mismo. Aunque quién sabe, porque el día de mañana, tengo entendido, el gobierno va a acreditar o va a lanzar, no recuerdo muy bien, el bono 500, que es el bono de desempleo a los que perdieron el empleo en enero del 2020. Y así deja un plan ya financiado y eso creo que le va a sumar puntos a la larga, ¿verdad? Claro, sí. Ahora, el balance lo hará la historia, Francisco. Pienso yo que y depende muchísimo del gobierno que está entrando, porque si el gobierno que está entrando nos lleva a una economía boyante, a los éxitos que se ha dispuesto a tener, le va a valorar más, porque va a decir, sin él no hubiésemos tenido esto, y es más o menos lo que sostiene el economista Dajic. Exacto, y ahí hay una cosa que vale la pena, esto que se ha denominado a veces la transición, y lo que el economista nos dice es, oiga, y también tú dices, se va a valorar más dependiendo lo que se haga. Quizá la mayor valoración de lo que ha hecho ha sido la elección de alguien de fuera de las FARC, como dice el economista Dajic, de la familia Revolución Ciudadana. Mira, yo creo que el presidente, políticamente, si tú te pones a revisar en este momento, la gente le interesa muy poco el tema de la corrupción. Te pongo un ejemplo para ponerlo en contexto lo que estamos hablando. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que a la gente le importa poco la corrupción? No. Quiere decir que a la gente le importa menos la corrupción. El presidente López Obrador fue elegido mientras la corrupción estaba en uno de los niveles más altos en México. En este momento, los temas de corrupción, la gente, mientras ve que los corruptos se están siendo sentenciados o están yendo a la cárcel, a la gente le empieza a preocupar menos. ¿Qué le preocupa más a la gente en este momento? El empleo, obviamente el COVID. Hace un rato hacíamos un balance del gobierno de Lenín Moreno, pero imagínate ese gobierno con el COVID. Bueno, eso existió. Ese gobierno con el COVID existió. Y de alguna manera el plan de vacunación es el que le ha dado el reflote a él
porque pasó también en Chile. El presidente Piñera también cerraba el 2020 con el 6% y subió al 24% a febrero. Eso quiere decir esa escalada tan rápido, ¿a qué se debió? Bueno, el plan de vacunación. No es que la gente empezó a sentirse contenta con Lenín Moreno de la nada, ¿no? Hay un sustento que lo justifica. El plan de vacunación, todo el mundo en su casa tiene un adulto mayor que dice, oh, mi abuelito ya está vacunado, o mi mamá. Pese a todas las Entonces, dificultades, la gente comienza a ver realidades, sí. Parece irreal que al año de la desgracia ya se esté vacunando la gente. Eso a la gente sí, de alguna manera sí lo mueve, ¿verdad? Economista Dajic, no han estado exentos los problemas con el presidente Moreno. Si bien él logró mantener y ha sido el presidente del movimiento Alianza País, pero teníamos a una Alianza País en el gobierno y la otra parte en la oposición buscando cómo se cae. Y creo que de alguna manera las fuerzas democráticas, más lo que daba de Alianza País, ayudaron para que varias intentonas, no solo la de octubre, aunque la de octubre fue fuerte, las otras, las permanentes, la de ver cómo se lo calla, se rompió. ¿Usted creería que el juzgamiento y el facilitar ese juzgamiento, el no poner trabas, digamos, al ex vicepresidente, señor ingeniero Glass, le facilitó el consolidar el control de una parte de Alianza País? Bueno, desgraciadamente voy a hacer un comentario muy duro, ¿verdad? Hace rato que los partidos políticos entran, salen, desaparecen, se inflan, se desinflan, y tenemos que admitir que en el Ecuador, Carlos es un experto en estos temas. Yo tengo una formación de economista, pero una larga trayectoria en la vida pública y pues una vocación académica que me hace estudiar las cosas. Los partidos son muy débiles. Usted verá cómo en el Congreso, en la Asamblea actual, se producirán deserciones de un lado, gente que transita de un lado hacia el otro, porque lamentablemente no hay la solidez ideológica o de principios en los partidos ecuatorianos. Entonces, mucho de lo que se dio en quienes se quedan, quienes se van, está también determinado por esa actitud que existe en los partidos, en los legisladores, cuánto se ha hablado en el Ecuador del cambio de camiseta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no veo en eso un factor sino de la praxis política ecuatoriana. Ojalá vayamos cambiando la legislación y la práctica para que se elijan en segunda vuelta, para que se fortalezcan los partidos y para que queden 3, 4 partidos sólidos en el Ecuador, porque es inadmisible creer que pueda haber 17 propuestas diferentes, Francisco. Eso es como que usted vaya a un hospital, haya una junta médica de 17 médicos y le salgan a usted 17 propuestas de cuál es su enfermedad y cuál es el método de curarla. Usted sale corriendo de ese hospital, pues. Pues no va a decirme que hay 17 maneras. No, la junta médica lo que tiene que hacer es llegar a una conclusión de cuál es la mejor solución y a lo mejor decir, mira, hay un camino A y un camino B, y como una cuestión experimental, si falla, un C. Entonces, cuando los partidos políticos en el Ecuador y las candidaturas son 17, 16, 18, quizás uno se pregunta, como en el Perú actual, no tiene sentido. Y sí quiero hacer aquí una pequeña cuña de que el Ecuador del encuentro es inclusive un Ecuador del encuentro hasta con aquellos de UNES. ¿Por qué?
porque ellos recibieron el 48%. Y para los acuerdos que hay que llegar en el Ecuador en función de los inmensos, gigantescos problemas que tiene el Ecuador, lo he dicho en esta radio, Francisco, muchas ocasiones, usted me lo ha escuchado, se requiere una unidad de propósitos de la sociedad, no del gobierno. El gobierno no puede reformar el drama de la seguridad social sin un acuerdo nacional que incluya a todos. El gobierno no puede, ni el presidente de la República, resolver el tema de la minería que hay que apoyar. Claro, pero hay ahí un acuerdo de todos. ¿Hay o no hay ahí unas líneas? No es lo mismo decir hablar con los asambleístas electos por UNES que responder al electorado de UNES con las propuestas en las que ellos adhirieron, porque ellos adhirieron a unas propuestas que están ciertamente representadas en esos asambleístas y en esos candidatos. Pero ya vemos, por ejemplo, este momento, ¿representa algo el señor Arauz? No representa. La vocera de todo es la hermana del expresidente y la propuesta es la Comisión de la Verdad. ¿Le parece a usted que eso es incluir a ese 47 o 48, como usted generosamente les dice? Hay ciertamente un drama en las democracias occidentales, en todas, hasta en los países más estables. Hay una deslegitimización de los partidos, hay una desconexión entre líderes, legisladores y ciudadanía. Eso es un hecho. Pero hasta que logremos la gran transformación que las democracias occidentales necesitan para volverse a legitimar, tenemos que contar con que hay una asamblea, que es la que pasa leyes, y que los grandes problemas del Ecuador necesitan cambios legales, y que eso va a requerir el diálogo con quienes están ahí, y ya sabrán esos cómo le responden a sus electores. Pero el gran mensaje, Francisco, es que el Ecuador ha llegado a un punto precisamente por el descalabro que produjo el gobierno de la FARC, en el cual la dimensión de los problemas no admite más pérdida de tiempo y no admite la posibilidad de seguirse endeudando. Cuando usted ve que ya en la seguridad social se están liquidando los activos para pagar pensiones, esa no es una luz roja. Eso es una luz roja carmesí encendida con fuego. Sí, tiene alarma, ¿sí? Esto no puede seguir. Pero antes de ir a la parte económica, que también vale la pena, yo sí quisiera pedirle a Carlos, esto que se ha dado en decir, o sea, se tiene que hablar con todos, sí, es verdad. Y yo digo, se tiene que responder al país, no necesariamente a quienes vendieron una idea y el país votó, una parte del país votó por ellos. Pero esto que ustedes mismos han analizado en esta primera parte, se ha valorado las libertades, son los positivos del señor presidente Moreno, podría fracasar en la elección del señor Guillermo Lasso si es que a quienes, entre comillas, se les derrota políticamente, hacen un acuerdo para conseguir algo que, si bien a lo mejor no está en la palestra, oigan, pero la impunidad se instaló en el país, pues, Carlos. A ver, Francisco, primero me hiciste acordar un tuit que lancé ayer que preguntaba dónde está Arauz. Y pregunto dónde está Arauz porque supuestamente es el señor que sacó una buena cantidad de... Él era él, claro. Al cual él representa. Lo cual no es cierto. Él representa a los votantes. Entonces queda evidenciado que el señor Arauz solo era una persona que le habían puesto allí nada más para trabajar lo que los que sí han mostrado sus verdaderos rostros en estas negociaciones. Y estas negociaciones que se pretenden pasar como legítimas, de alguna manera, mientras no nos dicen para qué se están reuniendo, mientras no nos dicen cuál es el acuerdo que van a firmar y en qué beneficia al pueblo, a la gente le deja ese mal sabor de qué agendas se están negociando en ese momento. Si son las agendas particulares, los indultos, las comisiones de la verdad.
Ayer también leí un trino del vicepresidente David que hablaba también que se estaba ya pidiendo una auditoría y un juicio a los del CNE y al TCE para revisar los resultados electorales. Entonces nos damos cuenta que lo primero que están sacando en la mesa son sus agendas absolutamente personales. Nadie está hablando de qué le va a traer al país. Y para mí, sinceramente, negociar la gobernabilidad, eso me parece a mí un chantaje, y lo digo abiertamente, es como que decir, no te vamos a dejar gobernar, ya de frente, ¿no? Entonces, eso es un problema, porque la gente, luego de haber elegido un camino del cambio, del encuentro, esa fue la tesis que la gente eligió en la segunda vuelta, nos encontramos con este desencuentro dentro de la Asamblea, donde definitivamente no se pueden poner de acuerdo. ¿Por qué? Por comisiones, por presidencias, por vocalías, y en ningún momento estamos escuchando en qué rato se ponen a hablar de los problemas reales, ¿no? Entonces, eso deja un mal sabor y nos hace pensar que de la nueva política todavía no aparece nada allí. Yo veo a asambleístas que son independientes que a lo mejor están pensando, bueno, yo no voy a alcanzar ni siquiera ninguna vicepresidencia, pero hasta ese asambleísta tiene la responsabilidad de cumplir su acuerdo por el cual fue electo, de cumplir sus promesas. Y yo no veo que en ningún momento se estén poniendo a trabajar en aquello, solamente están tratando de cuadrar el poder en este momento, claro, aceitar el poder para ver cómo va a funcionar. Pero fíjense cómo de la evaluación al presidente Moreno terminamos del último paso que tiene que dar el señor Guillermo Lasso para que el gobierno dé el arranque el próximo lunes. Pero también el ex vicepresidente Carlos nos dice, sí, ahí hay una representación del pueblo que, como yo decía, ¿qué pasó con el candidato, no? El que debería estar esbozando incluso los acuerdos porque él es el que les permite. El otro es el señor Yacu Pérez que dice, oigan, con nadie, aquí vamos solos y la tercera vía es hasta cuando lleguemos, tomen esta vía y no negocies con nadie. Entonces queda una asamblea de cinco grandes grupos independientes, Pachacuti con Izquierda Democrática a veces, unas veces también aparte, el pequeño grupo del presidente Lasso, los socialcristianos y los de la Revolución Ciudadana o el correísmo. Y ahí va a ser difícil. A mí en general este tema de la democracia, justo cuando tienen que sentarse, no me disgusta, que se tomen su tiempo, pero que no sea para ubicarse, pues. O sea, no vemos hasta ahora una agenda, y esa agenda tampoco la tenía el presidente Moreno, y de alguna manera algunas leyes pasaron, Carlos. Bueno, el presidente Moreno, yo recuerdo que dio su gran golpe en el discurso inaugural, en el cual que hasta en ese saliente vicepresidente se fue a la clínica, ¿no? En el hospital de haber escuchado se le aflojó el estómago. De haber escuchado todo lo que dijo. No digería eso. El plan fue ahí en ese momento, ¿verdad? Exactamente. Mira, debe ser el rol, a ver, para empezar, no podemos ni debemos pensar que las personas que están ahí representando al electorado de UNES, que son legítimamente puestas, porque finalmente los partidos, como los partidos no pueden ser apresados, yo pienso que tampoco pueden ser calificados de corruptos, los partidos. Las personas que están allí, hasta donde yo sé, no tienen ningún juicio, ni se les ha encontrado algún indicio de corrupción. Por esa razón están representando un partido que tampoco puede ser juzgado. Eso quiere decir que tampoco sean corruptos. Pero ojo, el pensamiento sabemos de dónde viene y sabemos hacia dónde podría ir. Pero aún así, su presencia es legítima, es válido reunirse con ellos y buscar un consenso para ver si a lo mejor se encaminan en la ayuda, ¿no? Se encaminan en el bienestar común. Ellos los han expresado de alguna manera. No debemos tampoco pensar que los próximos 4 años va a ser marginar la tesis de la revolución, porque a lo mejor también pueden aparecer con una ley beneficiosa o a lo mejor pueden aportar un poco a ese Ecuador del encuentro. Entonces, tampoco está bien, creería yo, que debemos todo el tiempo estigmatizarlo y pensar que no deberían hacer nada, que no deberían ocupar ninguna presidencia, que solo están allí para robar, ni nada por el estilo. Me parece un poco también que eso no tiene mucho de Ecuador del encuentro, ¿no? Entonces habría que hacer un balance y de alguna manera pecar un poco de inocente y pensar, bueno, vamos a confiar en esta ocasión y vamos a ver cómo avanza esto, pero pongámonos de acuerdo en un proyecto y un bienestar común
del Ecuador hacia adelante, ¿verdad? Entonces, sí es verdad, las agendas personales, las comisiones de los perdones y los olvidos, y eso es innegociable. Yo creo que el presidente Lasso ha hecho bien, de alguna manera, de trazar la línea en un altísimo costo político, obviamente. Tener de oposición al PSC y a UNES juntos. A UNES que es terrible, porque no solo porque no tengan mayoría, o si no tengan mayoría, la pueden crear. Y son muy hábiles a nivel político. El día de ayer acaba de decir, doña Pierina acaba de decir, nos faltan 4, y la señora es representante del Partido Social Cristiano, doña Dayana Pazley, dice, ya tenemos un plan B para organizar, si es que esto no funciona, no puede quedarse. Y en eso que no puede quedarse entrampada la Asamblea, tiene razón. Pero para volver un poco, el señor presidente Moreno termina el tema de octubre del 2019, violento, no solo en Quito. En Quito quizá es donde más se visualiza la agresión a la prensa, el intento de asesinato a Freddy Paredes, pero además el secuestro a policías, a militares, el haber echado a la gente que quería trabajar, regar la leche en los ríos, quitarles los productos que sacaban, multar a las organizaciones indígenas. Y claro, era una violencia que no la habíamos visto, y el señor presidente Moreno reaccionó así. Decirles que me siento como nunca ecuatoriano. Ser ecuatoriano, carajo, es bastante. Es mucho, lo hemos demostrado en todas las circunstancias que nos ha tocado vivir. No hay motivo de alegría, no hay festejo. Ha habido enfrentamiento entre ecuatorianos, pero es verdad, jamás que se vuelva a presentar una circunstancia como esta. Cumplimos lo que prometimos. Derogué el decreto. Ahora viene un decreto justo que favorezca a los más pobres, a los más desvalidos, a los olvidados de entre los olvidados. Ahora sí viene el decreto. El momento ya lo veremos. Bueno, y el momento pasó y vino este decreto que ha revisado paulatinamente los de estos. ¿Fue un error político o es la chispa que están buscando todos los sectores para incendiar los países, y les pasa lo que a Chile, lo que le pasa a Colombia? Solo que Moreno logra en una semana desarmar. Y claro, y tenemos nada menos que a una prefecta con grillete por el tema, la salida de unos asambleístas, tenemos nada menos que un asambleísta electo al Parlamento andino como el señor Virgilio Hernández, con grillete también, pero reelecto, con esas vocerías. Esto tampoco fue fácil, economista Dajic. Bueno, yo sí quisiera regresar a los hechos de octubre, Francis. En primer lugar, a usted le consta que fui el primer ciudadano en este país que presentó una denuncia contra el líder más visible y violento, Jaime Vargas. Lamento que ese proceso no haya continuado, que el señor Vargas se haya burlado exigiendo un traductor para dar su testimonio. Pero permítame una interrupción, señor economista Dajic. El señor Vargas decía esto. Si no se resolvía el día domingo, teníamos que, compañeros, declarar, compañeros, levantar desde nuestras comunidades a nivel nacional. Y por eso vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria. Tenemos que hacer nuestro propio ejército que defienda al pueblo, compañeros y compañeras. Nuestra propia seguridad
compañeros y compañeras desde nuestras comunidades. Sí, y en otra parte decía, vayan a sacar a este patojo tal y cual, ¿no? Perdón la interrupción, pero vale la pena esta visión también. Vale la pena recordar, porque si usted hace una colección de perlas cultivadas, como se dice, de las frases dichas por Jaime Vargas en todo ese proceso, hay un verdadero modelo, un verdadero catecismo de lo que es el mariateguismo y la destrucción de la nación ecuatoriana. Formemos un propio ejército, no obedezcan al presidente de la República, le dice a las Fuerzas Armadas, tómense los pozos petroleros. Es decir, la destrucción de la institucionalidad del Ecuador. Pero, ¿qué propusieron los líderes de ese movimiento? Propusieron el voto nulo. ¿Y qué pasó? Que no prosperó. ¿Y dónde sacó el señor Guillermo Lasso la mejor votación? En aquellas provincias más afectadas por ese levantamiento indígena acompañado de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, y acompañado de agitadores internacionales muy bien conectados con el eje que ya hemos descrito. Entonces, la elección es un gran fracaso para esos líderes y es un rechazo del Ecuador a esa violencia. El Ecuador no quiere eso, y mucho cuidado que Pachacutic, hoy con la presidencia de la Asamblea Nacional, no puede tener esa ideología mariateguista, no puede tener esa ideología subversiva, esa creencia de que el Ecuador y su estructura de Estado no es la que reconoce la CONAIE. No puede tener eso como el patrón de actuación. Ya hoy día doña Guadalupe es la presidenta de la Asamblea Nacional bajo las leyes y la Constitución del Ecuador, no bajo las leyes indígenas, ni bajo las ideas de una nación que tiene que ser dividida. Usted diría que la resolución del tema de octubre le dejó debilitado al presidente Moreno, fortaleció, porque al tener que retirar el decreto y sentarse a escuchar todo lo que le dijeron, no sale derrotado ahí y luego, claro, se reactiva. A ver, Francisco, volvemos a esto, y el Papa en la Fratelli Tutti, cuando hace el análisis de la guerra, que es interesante leerlo, dice que no hay guerra justificable, ¿no? Y no voy a entrar en eso, pero nadie gana en una guerra. No ganó el gobierno, pero tampoco ganaron ellos. ¿Por qué? Porque es imposible que este país siga sosteniendo la barbarie del subsidio de los combustibles. Imposible. Y sigue el mecanismo como debe seguir. Y perdieron en las elecciones. Fueron derrotados en las provincias donde ellos fueron más visibles. Y también perdió el gobierno. ¿Por qué? Porque dar marcha atrás, que el país se haya paralizado, es una pérdida. Entonces, nadie gana, pero los más grandes perdedores al final del día sí fueron esos líderes que hoy quedaron desnudados ante el Ecuador en su capacidad de odiar, en su capacidad de no conciliar, en su capacidad de romper la ley, en su capacidad de creer en la destrucción de las instituciones. Claro, ahí Carlos, el ex vicepresidente, nos dice su capacidad de odiar, de no entender en definitiva. Ahí está un juego cómo reconceptualizar entonces la democracia también, porque muchos de los que estaban en las marchas y que se ponen, yo diría a veces violentos, es porque no ven esa transformación,
porque no pueden adherir a algo en donde se excluye a una buena parte de la población, donde la pobreza es absoluta. Y volvemos, y te diría ahí, la resolución de octubre, Carlos, es una resolución democrática. ¿Creerías que el presidente tuvo ahí un quiebre? Y claro, se ha juzgado quizá electoralmente, pero ¿será esa la lectura la más correcta, el no identificar en cambio los otros problemas que sí se ponen a flor de piel con estas marchas, Carlos? Bueno, si lo vemos desde la geopolítica, creería yo que la sacamos un poco barata, porque si veíamos en ese momento Chile lo destruyeron, eso sí, quemaron un metro completo. Colombia también tenía un paro nacional también en ese momento. Había un eje muy claro, muy marcado del estilo de las protestas en todos lados y le tocó el turno a Ecuador. Con la mala suerte para los que se metieron allí, que fue el tema del correísmo, pues yo creo que lo que arruinó octubre fue el correísmo para el propósito real que tenían esos manifestantes. Real entre comillas, porque claro, real entre comillas, porque imagínate esto, que estaban protestando los que defienden el agua, los que defienden la naturaleza, la subida, el subsidio a los combustibles. Deberían estar más bien todo lo contrario, felices de que se encarezca y que la gente deje de irse por los combustibles y a lo mejor pase ya a una movilización eléctrica. Pero no, esas son esas cosas que creo yo que no tenían ninguna justificación. De perder o ganar, yo creo que perdimos todo. Perdieron ellos, perdió el presidente, porque el peor momento fue cuando se sentaron y en cadena nacional prácticamente vimos esas negociaciones. Ese fue el peor momento del gobierno en ese momento. Y el presidente luego lo dijo, y también perdió el pueblo. Y el presidente luego dijo, bueno, pero al final me salí con la mía porque finalmente terminé modificando los precios. Y si lo manejó hábilmente, créeme que en el Ecuador sobrevivir a un claro golpe o intento de golpe es un éxito. Ese sí es real, o sea, porque bien pudo haber caído Moreno en ese momento y quién sabe en qué hubiese desembocado la democracia. Y en otros momentos, 12 días era imposible cercarnos, ¿no? Y la actitud, ni 2 días, era imposible. Claro, pese a este informe de la Defensoría del Pueblo, ahora preso el defensor del pueblo, pese a ese informe, el tema fue que rescatamos, o sea, también hay que valorar eso, Carlos. Mira, del informe ya vimos quién es el defensor del pueblo. Creo con lo cual se anula el informe eso. En mi cabeza. Para mí eso se deslegitima completamente. Es un tipo que creería que es incluso amañable, por lo que se ha visto, nada más, no lo juzgo yo. Pero yo creo sinceramente que a ver, éxito, terminaron teniendo de alguna manera cierta dirigencia, ¿verdad? Yo creo que los legítimos. En ese momento ya caminaba por el agua, ¿verdad? Y estaba tratando de tener su propio protagonismo. Pero como decía el economista, y los otros fueron los grandes perdedores, porque finalmente ni Leonidas Issa ni Vargas fueron candidatos, no terminaron colocándose. Y en sus provincias arrasa. Claro. Leonidas Issa a lo mejor hubiese hecho un papel un poco más fuerte en ese sector, pero Yacu tenía ese alcance fuera de ellos que necesitaban, ¿verdad? Y yo creo que Yacu les terminó yendo bastante bien. Y terminó, bueno, con lo que ahora se salió del Pachacuti, cumpliendo su palabra de alguna manera queda como su cheque en blanco para las próximas elecciones. Veremos qué pasa. Es parte de esos nuevos líderes nacientes que todavía se deben en octubre. Octubre lo van a ideologizar, Francisco, lo van a convertir en una hazaña y la narrativa lo va a llevar un poco más como que se enfrentaron al gran monstruo, al gran tirano, y mientras nosotros desde nuestra perspectiva que vimos realmente cómo destruyeron la ciudad, cómo quemaron edificios, quemaron canales de televisión, si no se trabaja en una contranarrativa de aquel, eso se va a terminar convirtiendo a lo mejor en una hazaña, claro. Sí, son las loas que lanzan a las luchas y a los sacrificios, ¿no? Los muertos que decía el defensor del pueblo,
no para ellos las agresiones a la prensa, la persecución, los incendios, son cosas que pasan cuando hay reivindicaciones. Pero el economista Dajik nos ha dicho una cosa con generosidad y quizá por una gran experiencia en ese sentido, ¿no? En la asamblea economista se representa ahí, Alberto, se representan ahí todas las tendencias, no es fácil. El presidente Moreno tuvo una asamblea más o menos parecida y lo de octubre no le pasó la factura a él, digamos como podíamos esperar, la caída, ¿no es cierto? Es porque mucha gente lo respaldó, porque políticamente no se podía armar una mayoría, o también le reconocemos alguna habilidad política para sobrepasar, o a lo mejor la habilidad estaba en calmar a los otros sectores para que no se reúnan y lo saquen desde la asamblea, aunque sea por esta última vez, Alberto. Bueno, yo creo que así como en el año 2000, el intento de golpe de Estado, bueno, hubo un golpe y un vacío de toda una noche en el país con un supuesto gobierno de transición. En ese instante, los medios y el pueblo respaldaron la democracia. Yo creo que en esta ocasión, mucho más allá de la Asamblea Nacional, la voluntad del pueblo ecuatoriano de vivir en democracia, el rol que jugaron los medios de comunicación en hacer ver con toda libertad la debacle que se estaba causando, jugaron un rol fundamental en que se sostenga la democracia y la prudencia con la cual definitivamente actuaron algunas autoridades que lograron un uso prudente de la fuerza y visiblemente ante todo el Ecuador, la violencia vino de quienes la gestaron, no de la fuerza pública. Entonces, creo que esos factores jugaron un rol fundamental, gracias a Dios, y se logró salvar la democracia. Que había un intento clarísimo de golpe de Estado, por supuesto, que cuando se estudian las tácticas usadas por quienes se movilizaban y generaban la violencia y eran exactamente iguales a las de Colombia y Chile, no hay duda. Carlos lo dijo. El metro de Chile, señores, fue incendiado en muchos lugares exactamente a la misma hora y exactamente con los mismos combustibles y acelerantes de fuego. ¿Esto es protesta o esto es sedición, terrorismo perfectamente planificado? ¿Qué es? Los ciudadanos que salen libremente a una protesta justa no hacen eso. Aquí habían obviamente factores y elementos que van mucho más allá de una protesta solo ecuatoriana. Alberto, si es que tuviese que, no solo como catedrático, digamos así, si tuviese que calificarle del 1 al 10 al presidente Moreno, ¿usted dividiría por partes de esa calificación? Se nos quedó la parte económica, que incluso quería yo que escuchara a Mauricio Pozo. Como dice, queda la parte económica, usted la conoce, pero por el tiempo más bien, ¿le parece a usted si podemos calificar y si ha ganado la democracia con el solo hecho de que ya el presidente Moreno pueda entregar la presidencia a otro electo democráticamente? Mire, yo no quisiera dar una calificación porque efectivamente habría que dividir, pero al mismo tiempo, ¿cómo separa, Francisco, usted
una política económica que debió haber ido en un cierto sentido cuando uno ve las limitaciones políticas. La economía no se mueve en la estratosfera a 37.000 pies de altura, no, donde no hay obstáculos. La economía se mueve dentro de unas realidades políticas y sociales. Sí creo yo que se pudo hacer mucho más, pero al mismo tiempo, mire qué transición tan civilizada se está dando entre un muy buen ministro como ha sido Mauricio Pozo y alguien que creo que es una persona muy capaz como Simón Cueva, donde están en una transición ordenada. Bueno, eso, ¿cuánto vale eso en el país? Que no sea una cuestión de enemigos, que se pueda pensar primero en el país. Estas son las cosas que yo creo que es, como decía Carlos, el legado, ¿verdad? Esta transición. Si usted me dice, en la transición, yo le doy un 10. En la transición, en haber logrado sacar a un país de donde estaba. Ahora, usted me pone en la reforma del sector público, le tengo que dar una muy baja calificación. ¿Verdad? Pero aquí es donde vamos a la balanza, Francisco. O sea, ¿qué es lo que más importa durante también? 4 años que yo pude criticar cosas del gobierno y que el presidente me pide consejo en un momento dado. Pero eso en el gobierno anterior era imposible. Cuando uno criticaba algo, le mandaban un fiscalizador. Le mandaban, lo mandaban a perseguir y usted lo vivió. Y volvemos al tema. La libertad, Francisco, la libertad no es negociable. Y esa entonces, Carlos, es el mayor aporte del señor presidente Moreno en estos 4 años, un poco poner las bases para que podamos seguir trabajando en la construcción de una democracia, una que sea realmente no esta que tenemos, sino la que nos gustaría tener. Pero ahí pueden chocar con gente que está usándola, pero que no cree en la democracia, Carlos. Esta calificación que dice tiene unos pesos y contrapesos, ¿y cómo te animas a hacerla tú frente al presidente Moreno? Bueno, antes que nada, cuando asumió el presidente Moreno se creía que estaba muy enfermo, que a los 6 meses iba a dejar el poder y que iba a tomar el poder el vicepresidente Todo el Glass. mundo decía, otro es el presidente, ¿sí, no? Sí, sí. Lo vemos ahí que está saliendo y ha entregado el país. Llevó a cabo una consulta popular que para mí fue su mayor logro. La consulta mañosa, le dicen sus detractores, culpando al pueblo por sus desgracias. Pero fue el pueblo el que votó 3-1 en ese momento. Yo creo que ese fue su mayor logro. No es un presidente que trabajó por ser muy popular, creería yo. Pero si algo puedo destacar es que tomó decisiones no políticas que ningún político las hubiera tomado, de verdad. Tocó temas que definitivamente es como, pareciera que no le importaba a él un poco tener esa baja calificación. No me importa. O sea, llegó un momento que ya pareciera que no le gustaba y parecía que él mismo se estaba saboteando todo el tiempo. Pero fíjate que eso le funcionó a la larga y terminamos de alguna manera en lo que destaca el vicepresidente Ají, que es una transición exitosa. Y una transición exitosa es que se crea una alternancia que antes no teníamos y se rompe una hegemonía que definitivamente a la que parecía que nunca íbamos a salir. ¿Y quién la rompe? La misma persona que esa hegemonía puso en el poder. Claro, ahí sí lo de no hay mejor cuña que la del mismo palo resulta, ¿no? Los dichos son así. Economista de Ají, Carlos Ferrín, muchísimas gracias a los dos por este acercamiento, pero además por tener esa generosidad de valorar lo que hacemos, cosa que nos hace falta también a los ecuatorianos, valorar las cosas que sí funcionan. No solo cuando no funcionan, sino cuando se esmeran en hacerlas posible. Muchísimas gracias al ex vicepresidente Alberto Dajic y al consultor político Carlos Ferrín por acompañarnos en este diagnóstico. Un gusto saludarles. Gracias. Un gusto. Gracias. Buenos días. Luego.
Buenos días. Han estado con nosotros el ex vicepresidente Alberto Dajic y el consultor Carlos Ferrín. Enseguida volvemos para analizar, en cambio, lo que se viene, los acuerdos políticos. Ya regresamos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses.